Perfecto, entonces vamos a empezar con la revisión del procedimiento de configuración de RAID y LVM en CentOS 7, ¿no? Estoy compartiendo con ustedes unas cuantas diapositivas para que nos ayuden a organizar la demostración que estamos haciendo con nuestra máquina virtual de CentOS. Perfecto. Entonces, lo primero es recordar cuáles son los componentes que se requieren para poder hacer la instalación de RAID y LVM en CentOS, ¿no? La ejecución de estos comandos supone que nosotros tenemos el CentOS mínimo y no hemos agregado nada. Es decir, vamos a hacer toda la demostración según se requiera y para que ustedes también puedan observar cómo tendrían que hacerlo en un sistema operativo que no tiene ninguno de los elementos previamente agregados. Muy bien, entonces voy a mostrarles cuáles serían los pasos para implementar RAID con LVM, ¿no? En este caso, el primer punto sería instalar los discos SATA en la máquina virtual. Entonces, dentro de un momento vamos a abrir nuestra máquina virtual, vamos a agregar los discos SATA y vamos a reconocerlos utilizando los comandos que ya conocemos, ¿no? Los comandos de revisión, de verificación del disco duro en la máquina virtual. El segundo paso, en general, sería instalar la utilidad de RAID, que para el caso de Linux es MDADM. Esta utilidad nos va a permitir hacer la creación del arreglo de disco. Sin esta utilidad no podemos continuar, dado que no está agregada a la instalación básica de CentOS. Entonces, agregamos la utilidad y luego procedemos a hacer la creación del arreglo de discos RAID, con lo cual ya tendríamos la para poder crear luego el volumen lógico, los volúmenes lógicos que vamos a trabajar con el LVM. Pero en el paso 3 tenemos que definir qué tipo de arreglos de disco vamos a usar. En este caso vamos a agregar 3 discos duros SATA y los vamos a convertir en un arreglo RAID 5, ¿no? Que digamos entre la comparativa de rendimiento y espacio es el que mantiene un perfil similar, es decir, un rendimiento promedio y un espacio, un aprovechamiento de espacio promedio. La creación del disco físico, volumen de grupo y volumen lógico lo vamos a hacer sin necesidad de agregar ningún elemento porque ya tenemos esto por defecto en las instalaciones de CentOS mínimo y en todos los Linux. Este LVM ya se encuentra habilitado. El punto final sería formatear las particiones lógicas y habilitar su respectivo montaje en el archivo fstab. Las particiones lógicas no se han formateado una vez que terminamos de montarlas en el LVM, así que es necesario que nosotros determinemos qué sistema de archivos vamos a utilizar. Yo voy a mostrarles cómo podríamos hacer para formatear en FAT32, en NTFS y en ext4, que es el tipo de partición de Linux. Bien. Entonces, con eso vamos a empezar con la instalación de los discos físicos. Voy a cargar la máquina virtual. Vamos a cargar la máquina virtual. Aquí está. Bien. Voy a hacer una prueba para que ustedes vean que la máquina virtual está funcionando. A ver, permítanme para que puedan ver mi máquina virtual. Ok. Ajá, listo. Bien, ahora sí están mirando la máquina virtual de VirtualBox. Vean que aquí voy a revisar cómo está la configuración. Dentro de la configuración, observo que
en la zona de almacenamiento, ¿sí? En la parte de almacenamiento. Creo que eso no lo están mirando. A ver, permítanme, voy a redefinir un poquito. Creo que aquí sería mejor. Listo. No, no está bien. Cambiemos a ventana y por acá. Perfecto. Entonces ahí estaba el CentOS. Lo que vamos a hacer es entrar a la configuración. Le damos a archivo o máquina, configuración. Ya, la ventanilla que ha aparecido se las muestro un ratito. Solo que no lo estoy ubicando, a ver. No, no muestra. A ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir toda la pantalla. Y voy a minimizar para que no aparezca ese bucle. Exactamente. Y ahora sí, deben ver la configuración. Bien, en este caso, si ustedes van a almacenamiento, van a darse cuenta que no hay ningún disco además de los básicos que vienen con la máquina virtual, ¿no? Desde ahí estamos partiendo, de que no tenemos ningún disco adicional. ¿Qué deberíamos hacer? Agregar nuevos discos y guardarlos en una carpeta que nosotros consideremos tiene el espacio suficiente para poder hacer la práctica, ¿ya? Sin embargo, antes de hacer esto, vamos a ponerle cancelar, vamos a iniciar la máquina virtual para que vean cómo la máquina aparece antes de agregar los nuevos discos. Entonces estamos iniciando nuestro VirtualBox. Ahí está. Ok, entonces voy a arrancar la primera opción. En el caso de esta máquina virtual, a diferencia de las que solemos instalar, aparecen tres opciones, ¿no? ¿Por qué? La primera vez que uno instala la máquina virtual, aparecen solo dos opciones. Arrancar la máquina y hacer la restauración. Son las dos opciones por defecto. Pero conforme uno va actualizando la versión de la máquina que tiene, se van agregando opciones en la parte de adelante, ¿no? Como lo que está apareciendo ahora. Quiere decir que esta máquina virtual ya se ha actualizado con una versión más reciente del kernel. Por eso es que aparece esa opción adelante. Muy bien. No hay ninguna diferencia frente a un equipo que recién acabamos de instalar, ¿no? Básicamente esa actualización es parte de un ejercicio de actualización de kernel que se hace y que es sano hacer cada vez que nosotros vemos un nuevo lanzamiento, una nueva actualización del kernel. Bien, entonces, independientemente de eso, de lo hayan actualizado o no lo hayan actualizado, vamos a proceder con la revisión del estado de la máquina virtual. En este momento vamos a entrar como root. ¿Ok? Y lo primero que hacemos es revisar cómo están nuestros discos, qué discos tenemos, y para eso es un comando interesante, df-h, por ejemplo, ¿no? ¿Qué muestra df-h? Todas las particiones montadas y el tamaño que tienen, además de los puntos de montaje, ¿no? Pueden darse cuenta ustedes que acá tienen una columna donde aparecen los sistemas de ficheros, es decir, los archivos que están apuntando al dispositivo físico. Pueden ver una segunda columna que nos muestra el tamaño de estos dispositivos y el uso que se le ha dado, así como la cantidad de espacio disponible. Lo podemos ver en megabytes y en porcentaje, cuánto de uso tiene este dispositivo y en dónde se encuentra montado. Es la última columna que nos muestra esta utilidad. Muy interesante y ya viene incluida, no es necesario agregar nada en la instalación mínima de CentOS.
El siguiente comando sería el fdisk-l. Agregamos el modificador less, ustedes ya saben para que se pueda mirar desde la pantalla observando cuáles son todas las características, y podamos observar, por ejemplo, que en este caso nuestro disco duro es un solo disco duro, es el dispositivo SDA, que tiene dos particiones, una que es Linux y otra que es Linux LVM, ¿no? Les decía que el LVM ya viene entonces por defecto activado en Linux CentOS Minimal y también en la mayoría de distribuciones. Observamos además que existen dos puntos de montaje de CentOS Root y CentOS Swap, que bueno, básicamente son las particiones SDA1 y SDA2 que nosotros hemos definido en este disco duro. Bien, perfecto. Entonces, no tenemos más discos duros y necesitamos agregar un disco duro. No lo podemos hacer si la máquina está encendida. Así que lo que hacemos es apagar el equipo. Colocamos el power off, el equipo se apaga, esperamos unos minutos o unos segundos y listo, regresamos a la ventana de administración de VirtualBox. Lo que vamos a hacer acá es configurar, ir a la ficha configuración y agregar 3 discos duros de 4 GB con controlador SATA, ¿no? Que van a emular a nuestros 3 discos duros para la configuración RAID. Entonces, vamos a controlador SATA, hacemos clic en agregar disco duro, creamos un nuevo disco, ¿sí? Le ponemos VirtualBox disImage, reservado dinámicamente. Acá le empezamos a colocar la ubicación donde queremos que se encuentren. Como les decía, escojan una ubicación donde estos discos no tengan problemas. Por ejemplo, yo ya los había creado, pero no hay problema. Para que sea desde cero, voy a ir a mi carpeta y vamos a eliminar esos discos duros, ¿sí? Para que no haya inconvenientes con la creación de los mismos, ¿sí? No hay nada ahora, en esta carpeta no existen discos y vamos a crearlos. Seleccionamos nuevamente entonces la carpeta donde vamos a colocar los discos, le demos el nombre, por ejemplo disco 1, disco 2, disco 3, guardamos y establecemos el tamaño, que debe ser de 4 GB, ¿no? Eso básicamente para no destinar demasiada cantidad de espacio para esta prueba. Puede ser de 4, de 8, del tamaño que ustedes deseen. Creamos entonces el disco 1. Los demás discos tienen que ser de idénticas características. Tiene que ser un disco SATA, tiene que ser un disco virtual, reservado dinámicamente, ubicado en la misma carpeta. Solo que el nombre ya no va a ser disco 1, va a ser disco 2, ¿no? Disco, y el tamaño es de 4 GB. No podemos colocar para un arreglo RAID discos de diferente tamaño. Entonces, los 3 discos van a ser del mismo tamaño. Muy bien. Último disco, agregamos el disco 3, definimos su tamaño y hacemos la creación. Perfecto, ya tenemos los 3 discos duros, más nada que hacer, solamente iniciar nuestra máquina virtual. Le damos a iniciar y empezamos a trabajar con esta modificación en la máquina virtual. Bien. Nuevamente, ¿no? Les comentaba yo que he agregado una opción porque yo había actualizado el día de ayer el kernel. Entonces está esta opción nueva, le voy a dar Enter y esperamos que cargue el prompt. Muy bien, yo creo que desde acá voy a habilitar esta opción de ventana y listo.
más cómodo para poder compartirles la información. Perfecto. Muy bien. La máquina virtual está iniciando. A ver, debe arrancar dentro de un ratito. Vamos a esperar un momentito para que termine. Al parecer ha habido una demora con la máquina. Vamos a apagarla o a reiniciarla. Vamos a hacer un apagado y un reinicio. Ok. Listo. Esperamos un ratito que cargue. Listo, está procediendo con la carga. Vamos entonces a que termine de levantar el sistema de archivos. Perfecto, ya tenemos el PROM, entonces iniciamos el sistema con nuestras credenciales. Ok, ya está entonces el equipo. Hacemos una revisión de cuáles son los puntos de montaje. Nos damos cuenta que no ha habido ningún cambio en los puntos de montaje. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ningún nuevo formateo, particionamiento e instalación de los sistemas de archivos. Sin embargo, en el disco sí hay cambios que podemos observar con el comando fdisk-l, y observen que hay tres discos duros nuevos. El SDC, SDB y SDD, ¿no? Claro, los han puesto un poco en ubicaciones distintas, pero el resultado es que tenemos tres nuevos discos. ¿Ok? Los estamos viendo ahí, todos son de 4 GB. Todos son de 4 GB. Bien. Perfecto, entonces lo siguiente sería realizar nuestra creación del arreglo RAID. ¿Cuál es el paso entonces para poder hacer la creación del arreglo RAID? Nosotros tenemos un conjunto de pasos que ya habíamos revisado, pero que los vamos a repetir. Es importante que podamos hacer las cosas en este orden, bien, y dándonos cuenta de lo que estamos agregando. Vamos a usar un comando que se llama ls para ver cuál es el estado de los bloques de las particiones del disco. Entonces van anotando los comanditos ls
PLK nos permite ver ya de forma organizada como una estructura de árbol los dispositivos físicos, que en este caso sería SDA, SDB, SDC, SDD y SR0, que básicamente es un dispositivo virtual asociado a un espacio de memoria. En el SDA tenemos dos particiones, SDA1 y SDA2. En la partición SDA1 tenemos al sector de arranque boot, y en la partición 2 tenemos a las dos unidades lógicas de LVM, que es root y swap. ¿Okay? Por otro lado, los discos SDB, SDC y SDD no tienen ningún punto de montaje, tampoco ninguna asociación, están totalmente vacíos y listos para poder trabajarlos. Entonces, así es como nosotros empezamos, ¿no? Reconociendo cuáles son los dispositivos que podemos utilizar para crear nuestro arreglo de discos. En este caso, vamos a usar o vamos a hacer primero la instalación. Recordemos que es necesario que instalemos el MDADM. Entonces, el comando es yum install MDADM. Le damos enter. CentOS va a hacer una verificación de las dependencias requeridas para poder hacer la instalación de esta utilidad. Hace la resolución de las dependencias, nos dice estos son los paquetes que se requieren instalar y nosotros finalmente confirmamos si deseamos instalarlo o no, o lo deseamos postergar. En este caso vamos a ponerle yes, confirmando una Y, ponemos enter y realiza la descarga de paquetes. Esto es lo que, digamos, requerimos hacer para poder tener listo el RAID. Como ustedes se dan cuenta, es súper rápido, ¿no? Son menos de 1 mega que se requiere instalar, así que lo he hecho muy, muy rápido. Si hay alguna consulta, por favor, avísenme, levanten la mano y yo puedo leer los comentarios que me coloquen en el chat. Listo, muy bien. Luis me dice, profe, no me da la red de CentOS, estoy con la configuración de Bond 0. Ok, Bond es una configuración de red y lo que estamos haciendo ahora con RAID es una configuración de almacenamiento. Entonces, es una cosa totalmente distinta. Es una cosa totalmente distinta. Donde podría afectar tal vez es que tengas conexión a través de tu adaptador de red a la internet. O sea, eso sí tiene que estar funcionando. Tu conexión de internet tiene que bajar bien. Entonces, a ver, rápidamente, entonces, para poder ayudarte, tú tendrías que poner acá un IP ADDR para mirar qué IP tienes, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, como no estamos usando Bond, en este caso no es el punto, lo que debemos observar es que tengamos una dirección IP que por NAT se comunique con la red. Entonces, ahorita mi IP es la 10.0215. Bien, entonces eso debe estar solucionado antes de empezar con la parte del RAID. Bien, perfecto. Entonces, si hay internet, haz la parte de RAID desde lo que hemos empezado, ¿no? Siempre una verificación. Desde tu CentOS, haz un ping a Google, www.google.com, tener respuestas, ¿no? Debes tener respuestas satisfactorias. Presiona control C. Si las respuestas no son satisfactorias, es que primero tienes que resolver el problema del internet. Perfecto. Así es, no usemos el Bond, ¿no? Me dice Luis Pablo que sí lo probó, pero cuando cambió para usar Bond no le conecta. Es correcto, porque Bond tiene que configurarse como un segundo adaptador de red y ahí tenemos que arreglar la dirección IP y ver por cuál interfaz vamos a salir, ya sea por Bond o ya sea por Ether, por la parte del NAT. Entonces, como tienen dos opciones, la máquina de Linux no sabe cuál escoger. Ustedes tienen que decirle cuál sería la principal.
Muy bien. Ok, entonces, ese es un aspecto de red. Entonces, que si lo vamos a ver ahora, entonces no vamos a continuar con el tema que nos ocupa, que es cómo instalar RAID y cómo instalar LVM. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos con el tema del RAID. Entonces, hasta aquí habíamos visto que para poder RAID necesito instalar el MDADM, la utilidad MDADM. Ya está instalada, y cómo me doy cuenta que está instalada. Simplemente digitas MDADM y te va a salir un mensaje, ¿no? Indica el uso, es MDADM-help, etc. Entonces significa que ya lo está reconociendo como un comando. Antes de eso no reconocía nada, simplemente te mandaba como un error de comando. No se podía ejecutar. Bueno, ¿cuál es el comando para poder instalar o crear el RAID 5 con estos 3 discos duros? ¿No? El comando es la mdadm create, pero justo antes de eso vamos a hacer una revisión de los superbloques, que es justamente complementaria a lo que yo les había mostrado, la revisión de los superbloques. Y vean, vamos a verlo ahora y después de que hagamos la creación del arreglo RAID. Entonces, aquí colocamos mdadm -e /dev /sd corchetes b de bueno, d de dado. ¿Para qué sirve eso? Esto nos va a mostrar si es que en alguno de estos discos duros se ha utilizado, se ha reconocido alguna instalación de RAID. Observamos que nos dice que no hay ningún superbloque detectado. Esto es importante porque si no lo hacemos, podemos estar utilizando un arreglo de discos ya previamente creado y eso puede crearnos conflicto. Entonces, este comando sirve para verificar que los discos duros que estamos agregando no tienen ningún superbloque detectado. Es lo que esperábamos porque son discos duros nuevos, pero cuando nosotros estemos en la práctica, cogemos discos duros de algún lugar y posiblemente tengan alguna configuración RAID ya creada, y esto puede crear o puede ocasionar problemas, ¿no? Entonces, luego les voy a mostrar cómo se eliminan superbloques de un disco duro para dejarlo limpio, sin ningún superbloque detectado. Correcto, procedemos a la creación utilizando el comando mdadm create, el nombre que le vamos a dar a nuestro arreglo de discos en el dispositivo dev /md5. Le pongo el 5 porque vamos a crear un RAID 5. ¿Sí? Ahora ustedes pueden ponerle el MDM, el que ustedes deseen, ¿no? XX si desean. Pero para poder, digamos, reconocer rápidamente que se trata de un arreglo de disco 5, le ponemos MD5. Listo. Colocamos luego qué tipo de RAID deseamos. Level, _level, igual 5. Ya está, le estamos diciendo va a ser un RAID 5. Y luego le indicamos cuáles son los dispositivos RAID que van a formar parte de este arreglo de discos, ¿no? En este caso lo establezco con el modificador RAID-device igual 3. Estoy diciendo que son 3 discos duros y luego le voy a decir cuáles, /dev /sd, y lo mismo que hice hace un momento, colocarle entre corchetes de al revés, b-d. Bueno, ustedes se preguntarán qué significa esto. Si recuerdan, Linux tiene una versatilidad para poder hacer configuraciones de líneas de comando que nos permiten hacer este tipo de
abreviaturas, ¿no? Al colocar ese corchete significa que yo voy a repetir ese comando dep sd con B, con C y con D, es decir, los 3 discos duros que tengo detectados en mi sistema. ¿Sí? Ese corchete sirve para que ese comando se repita con esos 3 discos o con esas 3 unidades. Muy bien. ¿Explico? Se ha creado entonces, nos indica que el arreglo dep md5 se ha arrancado, se ha creado satisfactoriamente y podemos continuar. Una verificación del estado de nuestro arreglo RAID podemos hacerla con el comando md adm de /dep /md5. ¿Sí? Y observamos acá que en la parte de abajo muestra, ¿no?, que hay 3 discos duros. Uno de ellos, 2 están en estado activo y sincronizado, pero uno está en estado de SPAR. ¿Qué cosa es SPAR Rebuilding? Recordemos que en un RAID 5 dividir en zonas de almacenamiento y en zonas de redundancia, ¿no? En espacios o partes que sirven para poder guardar los datos y otras para recuperar los datos en caso de pérdida. Bien, entonces, uno de los discos está creando esa parte de el SPAR, o sea, de la recuperación, haciendo unos cálculos para que sea sencilla la recuperación de datos, ¿ya? Fíjense que acá tenemos un valor de reveal status, se los estoy señalizando, 21% completo. Claro, ese es el comando que he colocado hace unos instantes. Si lo vuelvo a colocar, ¿qué dice ahora? 65% completo, ¿no? Eso va a depender de la velocidad del equipo y del tamaño de nuestros discos duros. Pero no va a demorar más allá de un par de minutos. La creación es básicamente rápida. Ya estamos en el 77%. Podemos utilizar el otro comando que habíamos usado para ver los superbloques. Fíjense cómo ahora ya hay información de los superbloques, antes estaba totalmente vacío. Agreguémosle el modificador. Estamos viendo los 3 discos físicos. Ahí está el primero, SDB. Nos está indicando que es un arreglo de RAID 5 con 3 dispositivos. Fíjense un valor que es el de el tamaño disponible del arreglo. El tamaño disponible del arreglo, estoy mostrándoles con el puntero, es de 8 GB, 7.99 GB. El tamaño del disco o del dispositivo es de 4 GB, ¿no? ¿Qué ocurre? Son 3 discos duros, ustedes deberían sumar 12 GB, pero como esto es un arreglo RAID con redundancia y con prevención de fallos, entonces uno de esos discos se destina para lo que es la parte de recuperación, ¿sí? Por eso es que efectivamente solamente tengo 8 GB de almacenamiento disponible. Pasas al siguiente disco. También tiene los valores indicados, ¿no? El SDB, y tenemos el SDC y el SDD. ¿Sí? Ahí está el SDC. Y acá tenemos el SDD. Perfecto. Veamos ahora si ya se terminó la creación. Y correcto, ya lo tengo completamente creado, los 3 discos duros asociados a nuestro RAID. Fíjense que ya se ha colocado en estado activo a todos. Cuando tenemos ese estado, los 3 discos duros están funcionando, están disponibles para empezar a trabajar con ellos. Hasta acá nosotros podemos utilizar, o podríamos utilizar el fdisk-L y observar que existe un nuevo disco, un nuevo dispositivo, además del SDA, SDB, SDC, SDD, y es un nuevo dispositivo que se llama dep md5, que está justo acá abajo, ¿sí?
tamaño es de 8.5 gigas. 8.5 gigas. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que acá podríamos ya formatear este nuevo disco, crearle particiones, etcétera, ¿no? Sin embargo, la práctica es crear el disco duro en RAID y formatearlo, pero con LVM. No queremos hacer un formateo utilizando los particionamientos normales, queremos aplicarle el LVM, ¿no? ¿Cuál era el por qué? ¿Cuál era la ventaja de utilizar un LVM? Es básicamente la versatilidad que teníamos para poder incrementar los tamaños de los dispositivos, ¿sí? En una partición normal, si yo defino 40 gigas, esos 40 gigas van a mantenerse durante todo el trabajo de la partición, mientras que en un LVM esto puede ser variable. Podemos agregar discos, podemos ampliar capacidades, podemos manejar mucho más flexiblemente el almacenamiento en nuestro servidor. Entonces, por eso es que vamos a aplicar LVM para el formateo de los discos y luego les voy a ver cómo podemos hacer diferentes formateos en los discos creados. Bien, muy bien. Entonces, hasta acá ya tenemos nuestro RAID creado. El hecho de haber creado el RAID significa que nosotros tenemos una configuración de RAID que debemos exportar con este comando, ¿sí?, al archivo de configuración de inicio de RAID. Bien, ¿cómo lo hacemos, no? El comando es md-adm detail scan, utilizando los guiones para poder establecer cuál sería la salida del resultado del comando. Entonces, esta salida la vamos a enviar con estos modificadores, mayor que, hacia el archivo etc md-adm.conf. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para poder establecer en nuestro registro de arranque de configuración cómo es que nosotros vamos a montar este sistema de archivos y sea reconocido luego por el Linux. Si hubiera alguna pregunta o consulta, el último comando de mdadm, perfecto, el último comando de mdadm, a ver, lo repito, es este, mdadm-d dev/md5. ¿Cuál es la función de ese comando? Hacer un detalle de los discos creados con este RAID. Si quieren le pueden agregar el modificador less para que nos ayude a desplegar la pantalla. Entonces fíjense que al colocar mdadm-d/md5 estoy mirando el detalle de la creación de RAID, indicando pues cuál es la versión que está trabajando, la fecha de creación, el nivel de RAID, los dispositivos involucrados, ¿sí?, y el tamaño del arreglo y de cada dispositivo. O sea, es un, digamos, consolidado de la información que corresponde con el arreglo del disco. Y en la parte de abajo, cuáles son los números de disco y el estado de los mismos para referencia de nuestra configuración. También está el nombre del dispositivo, en este caso es el nombre de la máquina, ¿no? No la he personalizado, la he dejado con un nombre localhost, local domain por defecto, y el identificador de dispositivo, que es el UID, que también se va a agregar en la configuración que hemos enviado en este último comando mdadm detail scan. Bien, perfecto. Continuamos. Vamos a la parte de LVM. Hasta aquí es el mdadm, ¿no? Es decir, hasta aquí es el RAID. Bien. Entonces, para poder realizar el mdadm, nosotros hacemos un conjunto de procedimientos que recordarán. Aparece o empezamos con
la creación de la unidad física pbcreate, ¿no? Con el comando pbcreate. ¿Sí? Esto ya es LVM. Entonces, vamos a darle ese comando pbcreate, indicando el dispositivo dep md5, que es el nombre del dispositivo write. Hacemos la creación. Podríamos juntar dos write o un write con otro dispositivo, básicamente para poder hacer volúmenes de varios dispositivos, pero lo podemos hacer como lo vamos a hacer ahora, con un solo write, ¿no? Y en este caso funciona sin problemas. Se creó el volumen físico, se ha creado exitosamente, pero todavía no puedo hacer nada, ¿sí? Es más, yo puedo hacer una verificación de si se ha creado o no bien este dispositivo físico con el comando pvscan. Fíjense que nos muestra dos dispositivos físicos que se han agregado con el LVM. El primero es el que tiene CentOS desde el momento de su instalación, se crea así, y el segundo es el que vamos a crear con md5. ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo estamos trabajando de esta manera. No tenemos ningún volumen de grupo creado todavía, por eso en la columna que está en el centro, justo donde dice VG centro para la primera, no hay nada abajo, ¿no? Nos falta crear entonces el volumen de grupo. Vamos a hacerlo. Vamos a la creación del volumen, a la cual le podemos dar, por ejemplo, el nombre, comando bgcreate, y el nombre sería ball rate 5. ¿Sí? Crea un volumen denominado ball rate 5 para que pueda asociarse con nuestro RAID. Perfecto. Algo más que nos pueda estar faltando, me parece. ¿Sí? No hemos indicado. Vamos a indicar el nombre, hemos indicado que queremos crear el dispositivo MD5. Eso nos faltó. bgcreate ball rate 5 MD5. Exitosamente creado. Bien, continuamos ahora con la revisión. Otra vez colocamos el comando pvscan. Vemos ahora que sí ya tenemos un nombre de volumen. El write se ha colocado como primer elemento. El CentOS como segundo. Pero ya están en nuestro registro de los volúmenes de grupo. Podemos usar también el comando bgscan para ver si es que tenemos algún metadato creado. Vean, vgscan. ¿Sí? Se encontró volumen de grupo, ball rate 5, utilizando metadato tipo LVM2 y CentOS el mismo tipo de metadato. Entonces, también, garantía de que estamos por buen camino. Vamos a la parte 6. Aquí utilizamos el comando de creación de volúmenes lógicos. Entonces ya es la última parte del LVM. Vamos a crear volúmenes lógicos de particiones que necesitamos, ¿no? Vamos a establecer una estrategia de creación. Vamos a darle a nuestro primer volumen el 30% del espacio de write, ¿sí? Al segundo volumen, la mitad de lo que queda, y al tercer volumen, el resto. Bien, vean este comando, muy interesante, se llama lvcreate, nos permite darle con -L, vamos a establecer el límite de 30% del espacio libre, ¿sí? ¿De quién? Del volumen ball rate 5, ¿sí? Que nos va a crear un nuevo
un nuevo volumen lógico denominado LB. Y como acá voy a poner pues el FAT32, colocámosle LB FAT32 para saber que ese va a ser el nombre, ¿ok? Entonces LB create, -L, 30% del espacio libre del volumen ball write 5, va a crear un nuevo volumen lógico denominado LB FAT32. ¿Bien? Ya está, el volumen lógico se ha creado sin mayor inconveniente. Ok, como vamos, una consulta, dice, ya no es necesario formatear el disco en RAID como lo hicimos en la clase pasada. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es trabajar directamente con los discos físicos a partir de LVM, porque LVM es un manejador de discos, así como lo hace FDisk, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que en la sesión demostrativa que hicimos en clase, utilizamos FDisk? ¿Por qué? Utilizamos FDisk porque íbamos a formatear RAID. Vamos a formatear RAID. Y en el otro caso, ¿no? El FDisk también nos ayudaba para crear la partición y luego manejarla con el LVM. Pero en este caso vamos a pasar sin utilizar FDisk. Y lo vamos a demostrar. Está funcionando así sin problemas. Bien. Gracias, Jorge, por la pregunta. Bien, entonces esta primera parte nos ha creado una primera partición denominada LB FAT32. Puedo hacer lo siguiente, voy a crear ahora una segunda partición. Recordemos que ya no tenemos el 100%, sino que tenemos ahora el 70% libre. Entonces, de ese 70% libre voy a coger el 50% del espacio libre del volumen RAID 5 y voy a crear una partición que se llame LB NTFS. Bien, voy a crear ahí una unidad que la voy a formatear con NTFS. Perfecto. Listo. Se creó el volumen lógico LV NTFS. Y para terminar, del 100% del espacio libre, que quiere decir la otra mitad, sí, la otra mitad del volumen RAID 5 va a ser para una instalación de ext4, el típico formato que reciben las particiones de Linux. ¿Ya? Perfecto, ya está. Nuestros volúmenes lógicos creados. ¿Cómo los revisamos? El comandito es lvscan y observen que tenemos las tres particiones lógicas o volúmenes lógicos con los tamaños que más o menos corresponden a lo que hemos definido, ¿no? Si tenemos una unidad de 8 gigas, la tercera parte será de 2.3 y las otras dos comparten el 35%, 2.8 gigas menos, el cual coincide con lo que estamos observando en este resultado. Sí, a Jorge dice, ¿es 100% o 10% free? El primero es 30% free, porque estamos hablando del 30% del espacio de disco duro o del volumen libre. Y en las otras dos es lo mismo, 50% libre y 100% libre. Esto se entiende cuando nosotros hacemos la división, ¿no? Si tú tienes una, digamos, unidad totalmente vacía, de esa unidad totalmente vacía vas a coger solo la tercera parte. ¿Cómo dices que es la tercera parte? El 30%, ¿no? 30% de eso va a ser lo que tú vas a definir como la primera partición, por eso yo le pongo 30% free. De lo que te queda, que ya no es el 100%, sino el 70%, de eso que te queda, el 50% va a ser para la segunda partición, por eso le pongo 50% free. No estoy hablando de todo. Como ya creé la primera, este 50% se refiere solo a lo que queda libre. Y la última partición le pongo 100% free, porque ya voy a utilizar todo lo demás restante, ¿no? Todo lo demás restante para crear esta tercera partición. Y de esta manera salen los tres volúmenes lógicos que les muestro. Gracias por la pregunta, Jorge. Continuamos entonces para poder pasar al último paso, que es el formateo de las unidades, ¿no? A ver, hasta aquí, si nosotros hacemos un DF
-h, que es el comando que nos muestra cuáles son los dispositivos y puntos de montaje, vamos a darnos cuenta que no hay nada todavía, porque no los hemos ni formateado ni montado en nuestro sistema de Linux. Tenemos que hacer estas dos acciones al final. Yo les puse a propósito trabajar con FAT32, con NTFS, con ext4, para que aprendan a formatear estos sistemas de archivos con Linux. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Pues para eso necesitamos agregar una serie de utilidades. Formatear en ext4 no es, digamos, necesario que yo agregue nada. Para poder hacer el formato, básicamente el comando es mkfs. ¿Sí? Si ustedes presionan Tab después de mkfs, van a aparecer las diferentes sistemas de archivos que puedo formatear con mkfs. ¿Sí? Puedo observar que está ext2, ext3, ext4, FAT, Minix, MSDOS, XFS, pero no aparece NTFS, por ejemplo, ¿no? Incluso en el CentOS mínimo, la opción de formateo de FAT o de BFAT está deshabilitada. ¿Por qué? Porque hay que agregar una utilidad que se llama 2FS-Tools. Vamos a agregarla para que ustedes anoten el comando que nos permite que Linux formatee en FAT. Sería yum install dos fs tool con ese final. Yum install dos fs tools. Le ponemos enter. Ok. Realiza la verificación, se da cuenta que ya se encuentra instalado con la versión más reciente, por lo tanto no tiene nada que hacer. Pero si es que no fuera mi caso, si no lo tiene instalado, realizaría toda la instalación, colocaríamos yes y ya podríamos hacer uso de esa utilidad. Ok, ahora formateemos. ¿Sí? La primera unidad a formatear es FAT32. Entonces, ¿cómo formateamos? Justamente utilizando el comandito para el respectivo formateo. Ok, vamos a hacer el trabajo. Ok, una verificación, aquí lo hacemos. Sería mkfs.bfat, indicamos el dispositivo. Una cosa, ¿no? Noten que los dispositivos ya no son SDA1, SDA2 o SDB, SDC, no. Ahora estamos trabajando en función de de la nomenclatura LVM. Entonces estamos hablando de volúmenes lógicos. ¿Sí? Los volúmenes lógicos tenemos que revisarlos o asociarlos con su nombre completo, el que aparece allí debajo del LVScan. Entonces, eso es lo que voy a utilizar, ese nombre es el que yo voy a utilizar para poder hacer el formateo del dispositivo. Entonces, fíjense, mkfs.bfat, para poder hacer la partición en FAT32, le pondría el dispositivo dep y el volumen volwrite 5, luego de el LV FAT32, con lo cual después de un enter debería realizar el formateo. Está realizando o está usando la versión 3.0.20. Dice no se puede obtener la geometría del disco, pero se está utilizando el valor por defecto, que es 255 cilindros y 63 sectores, lo cual está bien, ¿no? Para una partición de 4 GB, o perdón, de 2 GB es correcto. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo sabemos que ya está funcionando este dispositivo? ¿Cómo sabemos que está trabajando? Pues básicamente podemos hacerle un montaje en una determinada carpeta de nuestro Linux.
¿no? Ya el sistema de archivos se ha creado. Entonces, el montaje lo hacemos con el comando mount. Primero hagamos un dir a mnt, que es donde yo quiero montar. Ahí tengo, mira, 1, 2, 3, 4, 5 carpetas. Voy a utilizar para montar mi carpeta de FAT32, voy a utilizar DOS, ¿ya? Esa carpetita. Podríamos crearla, yo ya la tengo creada, ustedes la crean también si desean, y montamos ahí. Utilizando mount, vamos a montar el dispositivo dev Ball-Write 5 LV FAT32 en MNT DOS. Perfecto. Ya se realizó el montaje. Ahora me ubico en la carpeta cd mnt DOS. Vamos a hacer un listado de archivos. No hay nada. Vamos a crear una carpeta. Una revisión y ahí está mi carpeta hola creada en mi partición denominada DOS, ¿no? En el punto de montaje DOS. Muy bien, vamos a regresar. Y veamos acá df-h. Y observamos que ya tenemos en nuestro sistema en funcionamiento al dispositivo DevMapper Ball-Write 5-LVFAT32 en el punto de montaje MNT-DOS que está ocupando un 1% de su capacidad disponible. Bien, entonces está funcionando y con formato DOS. ¿Qué dice el fdisk? ¿Qué dice el fdisk al respecto? El fdisk está mostrando que existen dispositivos con el visualizador dinámico para poder observar con más versatilidad la información. Justo fíjense acá, el DevMapper Ball-Write 5LB FAT32, de aquí, está reconociendo cuál es su capacidad, cuáles son las unidades asociadas, son 512 bytes, ¿no? El tamaño pues de los nodos de entrada-salida y el identificador de disco. Pero no aparece mayor detalle sobre el inicio, comienzo, fin, bloque, porque esto no lo está manejando fdisk, esto lo está manejando LVM. ¿Ya? Aparecen también en fdisk estas unidades adicionales, pero el detalle específico lo vemos dentro de LVM. Perfecto. Entonces, hemos terminado con el primer punto, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Habría que formatear ahora la segunda partición en NTFS. Y acá sí, por ejemplo, si nosotros queremos formatear MKFS, vamos a darnos cuenta que no existe el NTFS y esto es un tema de compatibilidad entre sistemas Windows con Linux, ¿no? Sobre todo lo que está basado en servidores Windows que utilizan NTFS como un sistema principal. Entonces acá Linux tiene una serie de opciones que pasan por agregarle repositorios para la instalación de estos sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo trato, porque así como lo hice con utilitarios de DOS, trato de agregar los utilitarios de NTFS? Primero tendremos que saber el nombre. El nombre de los utilitarios de NTFS es NTFS-3G. ¿Sí? Es el nombre que tiene. Sin embargo, Linux, CentOS en este caso, de acuerdo a lo que, digamos, viene como repositorio base, no tiene estas utilidades complementarias para manejo de sistemas de archivos en Windows. Entonces, no hay forma de actualizarlo a menos que actualicemos los repositorios o agreguemos esos repositorios que vienen a direcciones en Internet donde se encuentran estas utilidades
para poder completar esta fase de agregar los utilitarios para formatear en NTFS. Entonces, fíjense, vamos a mostrarles cómo se agregan estos repositorios complementarios. El nombre de los repositorios para NTFS están dentro de EPEL, que viene a ser una comunidad que se encarga de gestionar repositorios complementarios, y la manera de agregarlo es yum install epel-release. Yum install epel-release. ¿Ok? Con eso estamos agregando entonces los repositorios para trabajar con las utilidades de EPEL y poder agregar de esta manera estos paquetes que nos faltan. Si se está instalando epel release, es bastante pequeño, son 15K, y listo. Una vez instalado este repositorio, ya podríamos probar, instalar el NTFS 3G. Observen entonces que ya ha agregado los repositorios que contienen a esta utilidad y está calculando primero actualizar esta base de información y luego buscar el NTFS 3G. ¿Ok? Debe ser instalado este paquete, eso es lo que nos está realizando. Y nos está mostrando el tamaño. Es un 264K bastante pequeño. Si deseo completar esta instalación. Perfecto. Muy bien. Veamos si con eso ya puedo formatear, ¿no? Si yo presiono MKFS, debería tener un NTFS disponible. Todavía no, porque hay un segundo conjunto de paquetes que debo agregar. ¿Sí? Entonces agrego al conjunto de paquetes llamado NTFS prox, NTFS prox, que son utilidades para manejar elementos complementarios de los sistemas de Windows. Dentro de ellos el formateo. Muchos dicen, pero que no tiene que ver una con la otra. Básicamente el NTFS 3G son los drivers y NTFS prox vienen a ser los utilitarios. Bien, 364K. Estamos dentro de lo que se había planificado, se instala y perfecto. Ahora sí debemos tener mkfs.ntfs, ¿no? Ahí lo tiene. mkfs.ntfs, entonces voy a usarlo. Indicando también, pues, cuáles van a ser las unidades lógicas donde se va a formatear. Si hay alguna consulta, no es parte tampoco del tema hacer la parte de repositorios, pero para que vean lo importante que es estar con los repositorios actualizados para poder utilizar más herramientas, ¿no? Perfecto. Entonces, realizamos la instalación o el formateo de la partición NTFS que está asociada aquí en dep por RAID 5 LB NTFS. Ese es, ¿verdad? Entonces estamos con el sistema de archivos LB NTFS. Perfecto. En este caso, para crear NTFS, a diferencia del FAT32, ¿no? FAT32 lo que hace es simplemente construir su tabla de ubicaciones, que es una tabla y no demora nada. NTFS, en cambio, tiene que hacer una construcción de una base de datos, una identificación de los espacios, de los registros, ¿no? del disco y marcarlos para saber cuáles de ellos están útiles y si están funcionando o no. Entonces, se hace como muestra acá, una inicialización
marcando todos los registros del disco como cero, como digamos borrado de la información previa que haya en esa partición lógica, en ese volumen lógico, ¿sí? Tampoco es demasiado lento, básicamente avanza y yo creo que en menos de un par de minutos ya está completa esta actividad de formatear en NTFS, ¿no? Muy bien, ya pues con eso ya casi tenemos todo el trabajo realizado. No sé si mientras está terminando de formatear hay alguna cosa. Vamos a revisar. Parece que todo está claro hasta el momento, ¿sí? Entonces, bueno, ningún problema. Esperamos nomás a que termine. Ya estamos en un 80%. Y creo que hasta acá el tema ha estado bastante sencillo, ¿no? Perfecto, entonces completó la creación de las estructuras y ¿qué nos falta? Montar el sistema de archivos en el punto de montaje. Usamos el comando mount, indicamos el dispositivo, es el NTFS, lo vamos a montar en MNT y tenemos ahí la carpeta Windows, que va a ser ideal para el montaje. Vamos a ir a la carpeta Windows, vamos a crear una carpeta WinNTFS, hacemos un listado, ahí está, un listado con detalles, pero nos marca de una manera especial, ¿no? Esto se trata de un sistema NTFS, una carpeta con todos los privilegios creada en la carpeta, en la partición NTFS. Perfecto. Ya está. Ahora hacemos el formateo mkfs.ext4, que está fácil, no hay que instalar nada, de la unidad lb Linux le pusimos, ext4 le pusimos, ¿no? Y le damos enter, es formatear, bastante sencillo, en el caso de Linux es casi inmediato, y procedemos luego esto a montar ext4 lb ext4 en mnt Linux, me parece que hay un, sí, y listo. ¿Cómo vamos entonces con nuestros montajes? Hacemos un df-h y ahí están nuestras tres particiones, nuestros tres volúmenes lógicos LVM, el FAT32, NTFS y este 4 en las carpetas de OS, Windows y Linux, ¿no? Cada uno con el sistema de archivos, vean el tamaño, el uso, el porcentaje, todo correcto. Bien, ¿cuál sería la última parte que nos faltaría? Si nosotros reiniciamos la máquina, los sistemas no se van a eliminar, pero no van a montarse. Así que para eso usamos o editamos el archivo fstab. ¿Listo? El comandito sería b. Ok, ahí está. Comandito b. Entonces, vamos a insertar una nueva línea con el formato que nos muestra, ¿no? ¿Sí? Dev mapper. El nombre del dispositivo es LB o
B sería ball right, ¿sí? ¿Está bien? Ball right 5 guión, básicamente el mismo esquema, LB FAT32, ¿sí? LB FAT32, el lugar donde quiero montarlo sería dentro de la carpeta mnt/dos, ¿sí? El tipo de montaje, este archivo es bfat default 00. El siguiente sería dep mapper allwrite 5 guión lbntfs mnt windows, ¿sí? Sistema archivo ntfs default 00. Y el último, dep mapper allwrite 5 guión lvxt4 y la carpeta de montaje mnt linux, ¿no? El tipo de sistema archivos es el ext4 default 00. Perfecto, con eso ya está nuestro sistema trabajando. Escape WQ y hemos agregado la información a nuestro etcfstab. ¿Sí? A ver, hacemos un reboot. ¿Qué deberíamos tener? Al momento de reiniciar el sistema, deberíamos tener el Linux con las 3 particiones y la posibilidad de crear carpetas, mover archivos entre una y otra sin ningún inconveniente. Bien, hasta aquí entonces es básicamente la demostración de cómo se realiza el proceso de creación del RAID, la creación de los discos LVM, de los volúmenes, y el formateo, ¿no? El formateo de los mismos que ya lo deja para poder utilizarlos de acuerdo a lo que se requiera. Muy bien. Entonces, unos segundos más y verificamos que todo esté correcto, con lo cual damos por concluida esta sesión y listo para resolver alguna de las dudas o consultas que ustedes tengan. Esperamos un momento y ya debemos tener el CentOS trabajando. Ahí está. Correcto. Entonces entramos nuestro password. Perfecto. Comando para verificar df-h. Sí. Y como les mencionaba, pues ya tenemos desde el arranque nuestras unidades trabajando, ¿no? Podemos entrar cd mnt dos. Ahí tenemos a nuestra carpeta hola. Tenemos la carpeta Linux que no tiene nada, ¿no? Está, bueno, los malphone, que es el artefacto que tiene. Podemos crear una carpeta que diga éxitos. Ahí está la carpeta éxitos. Fíjense que en el caso de Linux, el manejo de la digamos, pertenencia, ¿no? Establece pues unas características de escritura, lectura, ejecución en los
los directorios. Así que en contraste con lo que es Windows, nosotros hemos creado una carpeta NTFS, pero tiene todos los privilegios. ¿Por qué? Porque en Windows no se manejan los privilegios de Linux para el acceso a carpetas. Por lo tanto, Linux no tendría por qué modificar estos accesos, ¿no? Sí, todas las carpetas, archivos que crean en NTFS siempre van a tener todos los privilegios. Perfecto, entonces con eso concluimos, finalizamos. Muchas gracias por la participación, la asistencia, y espero que les haya sido de utilidad y puedan seguir practicando, seguir utilizando Linux para probar sus funciones y también evaluar su trabajo en el uso de los servidores. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.